El primer tema de discusión será la figura conocida en todo el mundo como Santa Claus. Para ser más precisos, se trata de San Nicolás el Taumaturgo, uno de los santos más venerados en el cristianismo. Fue él quien sirvió de prototipo tanto para Santa Claus como para Ded Moroz, así como para numerosas variaciones del bondadoso anciano que trae regalos en Año Nuevo. Y hacia finales de 2024, en Turquía, se descubrió una tumba donde, aparentemente, fue enterrado San Nicolás el Taumaturgo, y es posible que sus restos se encuentren allí hasta el día de hoy. Nicolás vivió entre los años 270 y 343 en la provincia romana de Licia, en el territorio de la actual Turquía. Provenía de una familia adinerada, pero desde joven se dedicó al cristianismo tan profundamente que durante las persecuciones de cristianos bajo el emperador Diocleciano, era considerado uno de los defensores más fervientes y, al mismo tiempo, misericordiosos de la fe. Nicolás defendía incansablemente a los condenados injustamente, a los calumniados y a aquellos a quienes la vida no les había sonreído. De hecho, de estas acciones nace la historia del prototipo de Ded Moroz. En la ciudad natal de Nicolás, Patara, un hombre en bancarrota había llegado a tal punto de desesperación que estaba dispuesto a entregar a sus hijas a un burdel para asegurarles el sustento. Al enterarse, Nicolás arrojó 3 bolsas de oro por su ventana, salvando a la familia de la ruina. Según la leyenda, una de las bolsas cayó en el calcetín de una de las jóvenes, de donde surgió la tradición de dejar regalos en los calcetines, así como otras costumbres similares. A otros necesitados, Nicolás les lanzaba dinero por las chimeneas y recompensaba a los niños educados y corteses, siendo verdaderamente un hombre santo. Las reliquias de San Nicolás fueron robadas en 1087 por mercaderes italianos y actualmente se conservan en la Basílica de la ciudad de Mira y parcialmente en Venecia. Sin embargo, el descubrimiento de 2024 cambia radicalmente la perspectiva de los hechos. Los arqueólogos turcos sugieren que los restos llevados a Italia en 1087 pertenecían a un sacerdote desconocido y que el propio San Nicolás fue sepultado en la tumba recién descubierta. El hecho es que, a pesar de la existencia de las reliquias, los arqueólogos no podían determinar con certeza su lugar de entierro original, o mejor dicho, no podían hasta hace poco. En la provincia turca de Antalya se encontró un sarcófago cuyas características indican que en su interior yace San Nicolás. Se encontraba en la ciudad de Demre, directamente debajo de una iglesia en funcionamiento. Las excavaciones en este lugar se llevan a cabo desde 1989 y se sospechaba que la nueva iglesia estaba construida sobre los cimientos de una más antigua. Así resultó ser. Además, las fechas coinciden y el sarcófago está ubicado a un lado, como si en él descansara alguien muy influyente e incluso santo. Los registros eclesiásticos también coinciden, y ahora los científicos tienen la intención de verificarlo todo, pues, de confirmarse, se podrían identificar las reliquias con un 100% de certeza y rendir homenaje a una de las personas más luminosas de la historia. ¿Acaso no es un milagro navideño? Desde esta historia casi de cuento de hadas, pasemos a un tema más severo y pragmático. ¿Y qué podría ser más severo que la Guerra Fría? La crisis de los misiles de Cuba, los conflictos subsidiarios y la increíble velocidad de implementación de innovaciones en tecnologías militares. Muchas tecnologías modernas, incluidas las cámaras y los micrófonos, las debemos en gran medida a la era de confrontación entre Estados Unidos y la URSS, cuando ambas potencias buscaban vigilarse mutuamente e inventaban algo nuevo para este propósito cada día. Por ejemplo, los satélites espía, que a partir de los años 70 comenzaron a orbitar el planeta. Ahora imaginen cuánta información útil hay allí, además de la de inteligencia. ¿Cuántos petroglifos como las líneas de Nazca se podrían descubrir? ¿Cuántos artefactos perdidos de ciudades antiguas?
Por eso, los historiadores están dispuestos a dar mucho por esos datos de reconocimiento, incluso si están muy desactualizados. Pero debido a la naturaleza delicada de la información, por supuesto, desclasifican incluso las imágenes de 50 años con gran reticencia. En noviembre de 2024, le tocó el turno al material de 1970, pero incluso estas fotografías desclasificadas fueron suficientes para causar una sensación, porque desde el aire, los científicos descubrieron el lugar de una de las batallas decisivas en la historia de la humanidad. Este evento es comparable a Pearl Harbor, solo que sus consecuencias afectaron a todo el Medio Oriente y en cadena al mundo entero. Se trata de la batalla de Al-Qadisiyah. En el enfrentamiento del 2 de diciembre de 636, se encontraron los ejércitos del Estado iraní de los sasánidas y el Califato Rashidun. Como se puede entender por las fechas, este fue el amanecer de las conquistas árabes del Medio Oriente. Y en Al-Qadisiyah, el ejército no árabe más poderoso de la época, el persa, intentó detener la expansión de los árabes. Sin embargo, no lo logró. A pesar de su superioridad numérica, las tropas del compañero del profeta Mahoma, Sa'd ibn Abi Waqqas, derrotaron a los persas. Como resultado, el zoroastrismo casi desapareció de las páginas de la historia, y el Islam posteriormente ocupó una posición dominante. Irán cambió hasta quedar irreconocible, al igual que todo el Medio Oriente. Y es aún más triste que el lugar exacto de la batalla permaneciera desconocido hasta hace poco. O mejor dicho, era desconocido hasta que en Estados Unidos se desclasificaron fotos de satélites espía recopiladas con un propósito completamente diferente. En ellas, los arqueólogos encontraron una coincidencia total del terreno con las descripciones textuales de la batalla de los historiadores de la época. Incluso lograron distinguir los restos de un fuerte y una doble muralla, registrados en las fuentes. Y cuando comenzaron las excavaciones, las suposiciones se confirmaron por completo. Se encontraron numerosas pruebas. El lugar de la batalla se encuentra exactamente a 30 kilómetros al sur de Kufa, en la provincia de Nayaf, y será estudiado tan activamente como lo permita la situación en la región. Increíblemente, existe otra tumba famosa, cuyo misterio de descubrimiento nos hemos acercado mucho en 2024. Se trata de Cleopatra, de quien se sabe mucho y poco a la vez. Sabemos mucho sobre su vida, pero tenemos muy poca información sobre su apariencia. Para ser exactos, no tenemos ni una sola imagen fidedigna de ella, y nadie sabe dónde está enterrada Cleopatra para poder llegar a su sepulcro y encontrar allí imágenes, ya sean estatuas u otros artefactos que transmitan su aspecto. O mejor dicho, no se sabía. La arqueóloga Kathleen Martínez ha estado buscando la tumba de Cleopatra durante casi 20 años. La reina de Egipto se quitó la vida en el año 30 a.C., tras perder junto a Marco Antonio contra Octavio. Fue enterrada junto a Marco Antonio, pero se desconoce el lugar. Existen dos teorías. La primera es Alejandría, que en su mayor parte se encuentra ahora bajo el mar. Pero Kathleen es partidaria de la segunda teoría. Ella sugiere que los cuerpos de Cleopatra y Antonio fueron sacados del palacio a través de un túnel y enterrados en un lugar secreto, por ejemplo, en el templo de Taposiris Magna, que se encuentra justo encima de un túnel de 1,5 kilómetros desde Alejandría. Y en diciembre de 2024, Kathleen anunció que había encontrado en el territorio del templo 337 monedas con la imagen de Cleopatra, lámparas de aceite, estatuillas y otros artefactos. Y también una estatuilla que representa a una persona muy parecida a la Cleopatra de las descripciones textuales. Nariz pequeña, labios carnosos, cabello trenzado alrededor de la cabeza. Es muy posible que estemos viendo por primera vez el verdadero rostro de Cleopatra. Solo el estilo romano de la estatuilla plantea dudas, ya que llegó a Egipto justo después de la muerte de Cleopatra. Por eso, algunos científicos todavía dudan de la autenticidad del hallazgo.
Sin embargo, sea como sea, este año nos hemos acercado al máximo a la cuestión de encontrar la tumba de Cleopatra. La inteligencia artificial también ha permitido acercarse a miles de posibles descubrimientos arqueológicos. En 2024, las redes neuronales ayudaron a lograr un verdadero avance en las más diversas direcciones. El primer intento, leer los pergaminos petrificados. Por si alguien lo ha olvidado, menos del 1% de la literatura antigua ha llegado hasta nuestros días, y lo que nos parecen verdades históricas inmutables son, en realidad, historias de una única fuente que, como siempre en la historia, mostraban los acontecimientos de manera unilateral. Por eso, cualquier documento histórico es un tesoro para los científicos. ¿Y saben dónde hay realmente muchos? En Pompeya y Herculano. Junto con los restos de personas y casas, bajo las cenizas del Vesubio, están enterradas bibliotecas enteras y toneladas de material. Para ser más precisos, la biblioteca de Herculano es la única en el mundo que se ha conservado por completo. Solo hay un problema. Los documentos están en su mayoría enrollados en pergaminos, y estos pergaminos están completamente carbonizados. Anteriormente, se intentaba desenrollarlos de alguna manera, pero esto solo llevaba a su completa destrucción. Luego se recurrió a la tomografía computarizada, escaneando los pergaminos capa por capa, de forma similar a una resonancia magnética para el cuerpo humano. Pero surgió otro problema. El resultado era algo en comparación con lo cual la letra de su médico es un modelo de caligrafía. Y ahí es donde entró en escena la inteligencia artificial, o más bien estudiantes motivados, porque ricos mecenas de Silicon Valley actuaron de manera simple. Compraron uno de esos pergaminos, asignaron $1 millón y lanzaron un concurso para todos los interesados. La condición, descifrar al menos el 5% del pergamino. Como resultado, aparecieron los estudiantes del equipo de Youssef Nader. Desarrollaron una IA que desenrolla los pergaminos basándose en escaneos sin necesidad de intervención física. Y en el pergamino, el filósofo griego Filodemo reflexiona sobre la sociedad de consumo y cómo el ser humano anhela las cosas que no tiene, pero en cuanto las consigue, y en abundancia, pierde inmediatamente el interés por ellas. Muy actual, ¿verdad? Gracias a la IA, en los próximos años descifraremos una cantidad gigantesca de textos con la sabiduría de la antigüedad. Suena épico. Por eso propongo bajar un poco el tono y hablar de asuntos más terrenales. En octubre de 2024, en la misma Pompeya, se descubrió una diminuta casa, decorada de arriba a abajo con escenas eróticas. En uno de los frescos, la diosa Venus y su amante Adonis. En otro, una Fedra semidesnuda con su hijastro. Y del tercero, mejor ni hablamos. Solo diremos que con cada nuevo descubrimiento, los romanos, y en particular los habitantes de Pompeya, se presentan como grandes aficionados a los materiales picantes, lo cual, en principio, es lógico, porque lo que llamamos un invaluable monumento arqueológico era, en gran medida, una ciudad de placer para los romanos. Pompeya era una especie de residencia de campo para la élite romana que descansaba allí. Y cómo descansaban los romanos adinerados, es bien sabido. Según algunas leyendas, incluso Aníbal no quiso conquistar esta ciudad por temor a que sus guerreros también se hundieran en el libertinaje. Algunos científicos han intentado durante mucho tiempo refutar esta idea, pero con cada nuevo hallazgo, como pueden entender, se vuelve más difícil. Volvamos a noticias serias. Y es que en 2024, por primera vez en la historia, los científicos modelaron con un 100% de certeza la dieta de personas que vivieron hace 13.500 años. Se trata de la cultura Clovis, que existió en el territorio de América y es conocida por su misteriosa desaparición. Pero se han conservado muchos restos, y los científicos han llegado a la conclusión de que la dieta de la gente en esa antigüedad
apenas se diferenciaba de la del gato dientes de sable Homotherium serum. El 40% de la alimentación de los antiguos humanos consistía en carne de mamut, y el otro 60% en alces, bisontes y otros animales grandes y no tan grandes. Así, el descubrimiento golpeó en dos frentes. Primero, los antiguos humanos estuvieron definitivamente implicados en la extinción de los mamuts, y no se puede atribuir la situación únicamente al cambio climático. Y segundo, nosotros somos, genéticamente, depredadores ideales. La identidad de la dieta del hombre antiguo con la del gato dientes de sable es un hecho curioso que invita a la reflexión sobre la naturaleza de nuestros antepasados. Ahora pasemos a Alejandro Magno. En 2024 se encontró el primer objeto de la historia que le perteneció con certeza. En una de las tumbas reales de Vergina, en el norte de Grecia, se identificaron los restos de 3 personajes de alto rango. Resultaron ser Filipo II, padre de Alejandro, Filipo III, hermano de Alejandro, y Alejandro IV, hijo de Alejandro Magno, que murió en la adolescencia. Pero el hallazgo principal es una túnica violeta y blanca encontrada junto a los restos. Es precisamente esta túnica la que aparece en un dibujo de Alejandro Magno en la misma tumba. Y este es el primer objeto encontrado que le perteneció con certeza. Porque dónde está enterrado el propio Alejandro sigue siendo un secreto, como es tradición. El comandante murió en Babilonia en el 323 a.C. y supuestamente fue trasladado para ser enterrado en Alejandría o Memphis, o se perdió en el camino. Pero al menos, finalmente hemos encontrado algo relacionado con el macedonio. Una situación similar ocurrió en Noruega, solo que allí es aún más interesante. Si bien todos están de acuerdo con la existencia de Alejandro Magno, la veracidad de la saga de Sverre, de 800 años de antigüedad, se ponía en duda por razones obvias. Al fin y al cabo, es una saga vikinga. En ella se narra una guerra civil donde, durante el asedio del castillo de Sverresborg, en Trondheim, los partidarios de una de las facciones enfrentadas, llamada Bagler, arrojaron el cuerpo de un hombre a un pozo para envenenar la única fuente de agua de los defensores. Y en el fondo del pozo del castillo, efectivamente, se encontraron los restos de una persona. El esqueleto de 800 años extraído del pozo estaba en un estado relativamente bueno, y el análisis de ADN mostró que era un hombre rubio de ojos azules, originario del sur de Noruega. Trondheim está en el norte de Noruega, lo que significa que en el pozo yace alguien de fuera. Por lo tanto, los atacantes no solo arrojaron un cadáver al pozo, sino que era uno de los suyos, ya que los Bagler eran precisamente del sur. Tales eran las costumbres en la era vikinga. Y, de paso, resulta que sus sagas pueden considerarse documentos históricos, algo que muchos científicos dudaban hasta ahora. Con restos humanos también se relaciona nuestra siguiente historia, esta vez escalofriante. Se trata de la tristemente célebre expedición de Franklin. Fue lanzada en 1845 por Gran Bretaña con el objetivo de explorar el Ártico. Al mando, el brillante John Franklin, contraalmirante y experto en su campo. Como segundo al mando, el no menos brillante James Fitzjames, veterano de las guerras del opio y de los conflictos turco-egipcios. Las tareas de la misión, equipada con la última tecnología, eran encontrar un paso del noroeste corto hacia Canadá, trazar fronteras y resolver definitivamente la cuestión del mar polar, un mar hipotético cerca del Polo Norte, libre de hielo. En Gran Bretaña creían en su existencia y tenían grandes esperanzas, pues con una ruta corta a América se podría incluso pensar en recuperar los Estados Unidos. Pero todo salió mal, literalmente. El 19 de mayo de 1845, la expedición zarpó de Inglaterra. En agosto fue vista en el mar de Baffin, cerca de Groenlandia, donde esperaban condiciones favorables para continuar. Y eso fue todo.
y el misterio de la desaparición de la expedición se convirtió en uno de los más grandes del siglo XIX. Solo en 1854, el explorador John Rae, cerca de Nunavut, en Canadá, se encontró con un inuit que le habló de un puñado de europeos que murieron de hambre en la desembocadura del río Back. Además, según el inuit, antes de morir, se comieron unos a otros y se sentían terriblemente. La historia se convirtió en un escándalo en Gran Bretaña. Era inconcebible que honorables caballeros, contraalmirantes y la flor y nata de Gran Bretaña, pudieran practicar el canibalismo. Solo a principios del siglo XXI, los científicos reconstruyeron la ruta de la expedición. Los barcos quedaron atrapados en el hielo y los marineros decidieron llegar a pie a los territorios británicos en Canadá. Pero la cuestión del canibalismo seguía abierta, hasta que en 2024, en una de las tumbas, se identificaron mediante ADN los restos del capitán James Fitzjames. El ADN se extrajo de un diente que estaba en una mandíbula con claras marcas de cortes artificiales, como si alguien lo hubiera preparado para el consumo. En resumen, la triste leyenda se confirmó de la manera más sombría. Comenzamos en Ecuador, donde se descubrió una enorme ciudad antigua, contemporánea de Roma. Durante milenios, este objeto, aún sin nombre, estuvo oculto por una exuberante vegetación. Por comodidad, llamaremos a la ciudad Upano, por el valle en el que se encuentra. Allí hay un enorme volcán, y es un milagro que no destruyera ni a los habitantes de la ciudad ni sus restos. Estos, por cierto, fueron encontrados por una inteligencia artificial a partir del análisis de datos de sensores láser LIDAR, que escanearon la superficie desde un avión. Una simbiosis de tecnologías modernas y el estudio de la historia antigua. Decir que el hallazgo es sensacional es quedarse corto. Desde los años 70 del siglo pasado, los científicos han estado excavando en el valle de Upano y encontrando plataformas rectangulares que alguna vez fueron los cimientos de casas. Pero todos estos hallazgos estaban muy separados entre sí, y por la vieja costumbre humana, la gente del pasado fue catalogada como nómadas, que vivían en pequeñas tribus. Ahora escuchen lo que reveló el LIDAR. 6.000 plataformas de tierra, cada una con un promedio de 20 metros de largo, 10 de ancho y 3 metros de alto. La plataforma más grande, donde una vez estuvo el edificio central, mide 140 metros de largo y 40 de ancho. Todos los complejos están conectados por una red de caminos rectos, el más largo de los cuales tiene 25 kilómetros. Además, los caminos están construidos periódicamente en ángulo recto, lo que requiere habilidades de ingeniería considerables, ya que siempre es más fácil construir caminos basándose en las curvas naturales del terreno. Los habitantes de Upano poseían estas habilidades, pues los científicos, guiados por las redes neuronales, encontraron diques para gestionar los recursos hídricos de la región, y también fosos que bloqueaban los caminos hacia los asentamientos vecinos. Esto, al parecer, era para casos de guerra. Pero incluso eso no es lo más impresionante. Esta enorme ciudad, o más bien, una red de suburbios y asentamientos con una población de entre 10.000 y 100.000 personas, es también increíblemente antigua. El primer análisis mostró que algunas construcciones tienen 2.500 años. Eso es casi tan antiguo como Roma. Y decir que los científicos no esperaban nada parecido es quedarse corto. ¿Conocen a los mayas? Pues bien, la ciudad encontrada de esta civilización desconocida es más grande, más antigua y aparentemente tecnológicamente más avanzada que cualquier cosa que los mayas hayan hecho. Y hasta 2024 no sabíamos absolutamente nada sobre esta civilización. Actualmente, en la comunidad científica, predomina la teoría de que las tribus de América del Sur, antes de nuestra era, vivían de forma aislada, en pequeños grupos y no permanecían en un solo lugar. Un ejemplo claro es Machu Picchu, que incluso a mediados del primer milenio de nuestra era, fue construido rápidamente,
habitado por un tiempo y luego abandonado. La lógica sugiere que un par de milenios antes, todo debería haber sido peor, tanto tecnológica como culturalmente. Teniendo en cuenta que es difícil buscar algo en las selvas de América del Sur, se llegó a ese consenso. Pero ahora, los hallazgos reales demuestran lo contrario. En Ecuador vivió una civilización desconocida, que construyó una ciudad del tamaño de Roma, la rodeó de granjas, estableció un sistema de riego, construyó plazas, templos y viviendas, y vivió allí nada menos que durante casi 1000 años. ¿Por qué los misteriosos habitantes de Upano se fueron y qué más hacían es, por ahora, un enigma por resolver? Pasemos a un enigma ya resuelto. Hasta marzo de este año, se creía que el uso más antiguo de arcos y flechas databa de hace 54.000 años. Concretamente, fueron encontrados en la cueva de Mandrin, en Francia. Ahora, los científicos han retrocedido la fecha 20.000 años más. Esa es la antigüedad del hallazgo de un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona, que encontraron en Etiopía, en el yacimiento de Shinfa Metema 1, algo que con un 99% de probabilidad son puntas de flecha. El truco está en que son fáciles de confundir con puntas de lanza o de dardo. Pero las puntas de piedra simétricas encontradas en Shinfa Metema 1 apenas dejan lugar a dudas. La gente aprendió a disparar con arco antes de lo que se pensaba, y el mismo yacimiento de Shinfa Metema 1 proporcionó a los arqueólogos otra noticia explosiva. Se estudiaron en detalle tanto los huesos de las personas que disparaban con arco hace 74.000 años, como los de los animales que cazaban. Se reveló un detalle muy curioso. Durante un tiempo, la gente del pasado se alimentaba de conejos, roedores, aves pequeñas e incluso jirafas. También en su dieta había huevos de avestruz que, a juzgar por las cáscaras quemadas, cocinaban directamente sobre el fuego. Pero luego todo cambió drásticamente. En la dieta de las generaciones siguientes predominaban los moluscos, el pescado y las algas. Al estudiar el fenómeno, el cuadro que surgió fue el siguiente. La gente vivía y cazaba animales que acudían a beber. Pero luego comenzaron las sequías y los animales escasearon. Por otro lado, en los ríos y lagos poco profundos, el pescado se podía pescar casi con las manos desnudas. Sin embargo, hasta cierto punto, ya que las sequías continuaron y los cuerpos de agua se secaron por completo. Este momento es clave, pues los científicos afirman que en estas etapas la gente comenzaba a migrar en busca de una vida mejor. John Kappelman, profesor de antropología de la Universidad de Texas y autor del estudio, compara los ríos con bombas que, por así decirlo, bombeaban a la gente a lo largo de los cauces de un cuerpo de agua a otro a medida que se secaban. Así, poco a poco y sin prisa, la historia llegó hasta el Medio Oriente. Y fue precisamente por las sequías que los antiguos humanos a veces salían de África y otras veces regresaban a ella cuando la situación mejoraba. Con esto se relaciona un misterio de la historia. En un momento dado, la gente se fue de África, pero ya no regresó. Se trata de nuestros antepasados de hace 60-70.000 años. Y para este enigma, el yacimiento de Shinfa Metema 1 también podría tener una respuesta, porque allí se encontraron diminutos fragmentos de vidrio volcánico con una antigüedad de aproximadamente 70.000 años. Justo en ese período, en la isla de Sumatra, ocurrió la supererupción del volcán Toba, que, entre otras cosas, se asocia con la catástrofe del cuello de botella, que redujo la población humana de la Tierra a solo 2.000 personas. El asunto radica en el invierno volcánico, que provocó un terrible enfriamiento y, redoble de tambores, una sequía en África. Así que todo podría encajar, y todos nosotros estamos sentados frente a nuestros dispositivos simplemente porque en Sumatra estalló un volcán, y en África, en respuesta a la sequía, la gente siguió los ríos hacia arriba y llegó a Eurasia. Mientras asimilan la epicidad del evento,
Pasemos a algo menos épico pero más hermoso. Durante la instalación de una tubería de agua en un suburbio de Nápoles, a finales de 2023, los constructores se toparon con algo que en 2024 fue identificado definitivamente como la tumba de Cerbero, un épico sepulcro de 2000 años de la época romana con una losa de toba, paredes en estilo opus incertum y hermosísimas pinturas. Lo extraordinario es que todo esto ha llegado a nosotros intacto. Los arqueólogos afirmaron que, de alguna manera milagrosa, la tumba nunca fue saqueada, no fue inundada por aguas subterráneas, e incluso los bárbaros no llegaron a ella. La tumba intacta está increíblemente decorada. El elemento principal es un fresco del Cerbero de 3 cabezas, una especie de adaptación del 12º trabajo de Hércules. También hay imágenes de ictiocentauros, una rara variedad marina de centauros, donde al cuerpo de hombre y caballo se añadía una cola de pez. La tumba fue utilizada tanto en el período republicano como en el imperial. Ahora será estudiada activamente y en un futuro no muy lejano, probablemente se abrirá al público. Esto tiene mucho que decir al respecto, y es la siguiente parada de nuestro resumen. Tradicionalmente se considera que el ser humano aprendió a hablar hace apenas un par de cientos de miles de años. Pero Stephen Mitten, de la Universidad de Reading, realizó una investigación a gran escala y opina de manera diferente. En su trabajo, el científico estudió literalmente de todo, desde mediciones de cráneos de humanos antiguos hasta lingüística y neurología. Se revelaron los siguientes factores. Primero, desde un punto de vista puramente biológico, hace entre 1,5 y 2 millones de años, el cerebro humano se había agrandado lo suficiente como para poseer un habla primitiva. También apareció el lóbulo frontal, clave para la comprensión y producción del habla. Segundo, la arqueología muestra que hace 1,5 millones de años se produjo un salto en la evolución humana, tras el cual aumentaron drásticamente la escala de la caza humana y las presas obtenidas, lo que sugiere la aparición del habla, con la que los humanos se comunicaban durante la caza, aumentando su eficacia. Tercero, en el mismo período de tiempo, se observa una revolución en la ingeniería. Las herramientas de piedra, que aparecían de forma esporádica y aislada, comenzaron a aparecer en las excavaciones de manera constante, sistemática y con mejoras, como si los humanos hubieran dominado una tecnología que permitía transmitir información a las siguientes generaciones. Por si no lo han entendido, nos referimos al habla. Cuarto, hace aproximadamente 1,52 millones de años, los humanos salieron por primera vez de África y llegaron casi hasta el norte de Europa. Tales viajes podrían realizarse, por supuesto, sin hablar, pero con el habla estarán de acuerdo. Todo sería más eficiente. Todo este conjunto de factores sugiere que hace 1,5 millones de años ocurrió algo con la humanidad que mejoró enormemente sus capacidades, y Stephen Mitten afirma que fue el habla, ya que no hay muchas otras opciones. Es poco probable que los lóbulos frontales se desarrollaran por sí solos, que cazaran mamuts por pura suerte, o que aprendieran a sobrevivir en la fría Europa gracias a chistes ingeniosos. Solo el habla conecta todos estos eventos de las más diversas áreas de la ciencia. El habla, por supuesto, no era moderna, sino muy primitiva. Según el científico, lo más probable es que fuera un conjunto de sonidos simples que expresaban emociones y solo funcionaban en un contexto determinado. Pero la ventaja evolutiva que proporcionó el habla fue increíble y ocurrió 6 veces antes de lo que se creía. En el mismo trabajo, Mitten afirma que algunos aspectos del primer habla han sobrevivido hasta la actualidad, porque en casi todos los idiomas hay sonidos y emociones simples que significan lo mismo. En trabajos futuros, el profesor quiere analizarlos y compilar un diccionario mundial general del lenguaje más antiguo. Vayamos a la antigua Roma.
Allí, el 24 de octubre del año 79 d.C., ocurrió uno de los cataclismos más famosos de la historia, la terrible erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya, Herculano, Estavia y varias aldeas más. Sus historias son muy interesantes, pero en la cultura popular, la más famosa es, por supuesto, Pompeya. La ciudad fue fundada en el siglo VI a.C., y durante varios siglos pasó de manos de etruscos, samnitas y griegos, hasta que en el 310 a.C. juró lealtad a Roma. Juramento que, por cierto, los pompeyanos traicionarían 200 años después al levantarse contra Roma en la guerra social. Así se conoce el conflicto de los años 90-88 a.C., durante el cual las tribus itálicas se rebelaron contra Roma. Todo terminó con la derrota de los rebeldes, y Pompeya, junto con otras ciudades, perdió su autogobierno, convirtiéndose en una colonia romana directa. Con este estatus, llegó el lujo a la ciudad. Situada en una ruta comercial que conectaba Roma con el sur de Italia, Pompeya era un lugar de riqueza, y todo romano de estatus deseaba tener allí una villa. La esposa de Nerón, el comediante Menandro, el banquero Lucius Caecilius Jucundus. ¿Quién no vivió en esa ciudad? Y los turistas eran aún más numerosos, ya que en una pequeña ciudad de 20.000 habitantes funcionaban nada menos que 34 burdeles. A modo de comparación, en la Roma de 1 millón de habitantes había 45. En resumen, Pompeya era una ciudad alegre para los más ricos. Irónicamente, precisamente por el Vesubio. En verano, en Italia y Roma, el calor es insoportable, pero en Pompeya, gracias a la proximidad del volcán, era relativamente fresco. Pero todo terminó con su erupción, que borró la ciudad por completo. Este hecho entusiasma a los arqueólogos, ya que bajo el polvo volcánico se pueden encontrar casas casi intactas, joyas y objetos de la vida cotidiana de la época romana. Sin embargo, uno de los últimos hallazgos ha sacudido considerablemente la visión de la catástrofe. Tradicionalmente se describe así: el Vesubio expulsó una nube incandescente de rocas y cenizas que se elevó 33 kilómetros, liberando en el proceso una energía varias veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Luego siguieron flujos de lava de 2 metros de altura, que finalmente cubrieron la ciudad con una capa de hasta 20 metros de espesor. El resultado, miles de muertos, cuyos restos los arqueólogos suelen encontrar en un estado como si hubieran fallecido ayer. Precisamente con 2 de estos cuerpos, encontrados por Valeria Amoretti y el equipo del Parque Arqueológico de Pompeya, comenzó esta historia, porque en la llamada Casa de los Artistas Trabajando, se encontraron los cuerpos de 2 hombres de 50 años. Uno de ellos murió instantáneamente por la caída de un muro. El segundo sobrevivió a la caída escondiéndose detrás de un barril, pero murió por el derrumbe del techo sobre él. Todo normal, si no fuera porque ambos cuerpos fueron encontrados no debajo, sino sobre la ceniza volcánica. Por lo tanto, o eran supervivientes de la erupción, o rescatadores o saqueadores que llegaron a Pompeya más tarde. Lo curioso es que el análisis de los muros mostró que se derrumbaron no por la erupción del volcán, sino por un terremoto. Es decir, a la pobre Pompeya, la naturaleza no solo la quemó con una erupción volcánica, sino que luego remató a los supervivientes con un par de terremotos potentísimos. Porque en Roma sabían construir, y si los muros y techos se derrumbaron, es que la sacudida fue tremenda. La destrucción de la ciudad ahora parece aún más trágica. Y para no caer en la depresión, hablemos de algo bueno, por ejemplo, de los cerdos. Fue este animal el que, el 3 de julio de 2024, entró en la historia como el dibujo más antiguo de la historia. En la isla de Sulawesi, en Indonesia, en una de las cuevas, se encontró una imagen de al menos 51.200 años de antigüedad. A modo de apunte, hasta entonces, la imagen más antigua de la historia se consideraba un toro de una cueva en Borneo, de poco más de 40.000 años. Y, en general,
Hace 10 años los científicos estaban firmemente convencidos de que el arte rupestre significativo nació en Europa, porque hasta entonces solo se habían encontrado dibujos detallados en este continente. Sin embargo, ahora Europa no solo está por detrás, sino muy por detrás. En la cueva de la isla de Sulawesi no hay solo un dibujo de un jabalí. Allí, según los arqueólogos, hay un cómic completo, una historia sobre su caza, en la que participaron 2 hombres. Y esto es increíblemente interesante, porque una cosa es dejar la huella de una mano en la pared o garabatear una figura geométrica. De esos hallazgos hay muchísimos, y muchos son mucho más antiguos que el cerdo de Sulawesi. Pero aquí estamos hablando de pensamiento abstracto y narración. Se creía que los humanos de Europa dominaron este arte hace 40.000 años. Ahora la marca se ha disparado a 51.000 años, y los primeros autores de cómics resultaron ser de Indonesia. ¿Hay en Europa hallazgos que puedan dar una respuesta digna? Por supuesto que sí. Allí, en julio de 2024, se resolvió un antiguo enigma relacionado con una extraña extinción de europeos. Hace 5.100 años, en los territorios de Francia, Suecia, Alemania y otros países modernos, la gente desapareció misteriosamente. En excavaciones más antiguas abundan, pero hace 5.000 años comenzó algo que casi aniquiló su población, y de forma no violenta, ya que no hay artefactos que indiquen conflictos. El norte de Europa solo se recuperó varios miles de años después. Muchos científicos incluso afirman que fue esta extinción la que abrió el camino a los antiguos griegos y romanos, ya que el sur de Europa no se vio tan afectado. Por supuesto, como causas se mencionaron la migración, el cambio climático y otras palabras de moda en la política actual. Pero en la Universidad de Dinamarca finalmente descifraron el enigma. El ADN de 108 personas, de 9 tumbas diferentes y 6 generaciones de habitantes de Escandinavia, señaló inequívocamente que lo que diezmaba a la gente era la vieja y conocida peste. Lo inusual es que la peste no mataba rápidamente, como lo haría durante la peste negra, sino lentamente, generación tras generación, durante casi varios cientos de años. ¿Por qué y cómo cambió la propia peste? Es un misterio. Pero ahora está claro a dónde fueron las tribus que construyeron Stonehenge y otros monumentos de Europa. Lo más probable es que se las llevara un brote de peste. Y tales brotes, al parecer, han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y de nuevo hemos caído en la oscuridad. Así que vamos a corregirlo. Hablemos de leyendas. Son tan tontas y siempre exageran todo, ¿verdad? Así pensaban todos los que leían los relatos medievales de peregrinos cristianos sobre el altar de los cruzados, exquisitamente decorado, en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Fue allí, según las Sagradas Escrituras, donde resucitó Jesús. Esta historia atrajo de repente la atención de los arqueólogos bizantinos, y ya en el siglo IV parece que encontraron la cruz en la que fue crucificado Cristo y la cueva donde fue enterrado. En esa misma época, la madre del famoso emperador Constantino el Grande, quien trasladaría la capital del Imperio Romano a Constantinopla, construyó la propia iglesia del Santo Sepulcro. Luego vendrían las conquistas árabes y las cruzadas, tras las cuales la iglesia sería primero destruida y luego reconstruida. Y el 15 de julio de 1149, los cruzados presentaron con orgullo la iglesia reconstruida, y con ella un nuevo altar principal. Sobre su belleza escribieron constantemente los peregrinos, desde entonces hasta el siglo XIX, y luego, de repente, como si el altar nunca hubiera existido. Nadie sabía dónde estaba, cómo era, y si existió realmente. Así fue hasta 2024, cuando en julio el arqueólogo Amit Rehem, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y el historiador Ilya Berkovich se interesaron por una extraña losa en uno de los pasillos de la iglesia. Nadie sabía su propósito,
y los turistas la usaban para demostrar su escaso intelecto y dejar su firma. A petición de los científicos, la losa fue volteada y, redoble de tambores, en el otro lado apareció un costosísimo y bellísimo mosaico de mármol, que coincidía exactamente con la descripción del altar de los cruzados de las fuentes antiguas. Resulta que durante todos estos años estuvo en el lugar más visible de la iglesia, pero no podían encontrarlo. Una situación similar ocurre con los denisovanos, una misteriosa rama paralela del desarrollo humano que desapareció sin dejar rastro, pero dejando pruebas de ADN irrefutables en los humanos modernos. Los habitantes de Mongolia, China, Japón y Vietnam tienen abundantes secciones de ADN denisovano que no pueden explicarse de otra manera. También hay ADN denisovano en los restos de Homo sapiens, fallecidos hace decenas de miles de años. El único problema es que no podemos encontrar a los propios denisovanos. Los científicos solo tienen en sus manos 3 dientes y una falange, muy poco para una rama paralela del desarrollo humano que vivió durante 100.000 años. El año 2024, lamentablemente, no nos acercó a resolver el misterio de la desaparición de los cuerpos de los denisovanos, pero al menos encontramos una costilla. En la cueva de Baishya, en el Tíbet, se descubrió un hueso de un individuo que vivió hace 42.000 años, cuyo análisis de ADN demostró que era, con un 100% de certeza, un denisovano. Además, a juzgar por las fechas, fue uno de los últimos antes de su extinción. Durante casi 100.000 años, vivieron codo con los neandertales y los antepasados del hombre moderno, y luego, al igual que los neandertales, desaparecieron sin dejar apenas huesos, a diferencia de estos últimos. Este enigma sigue vigente, pero con este nuevo hueso, los científicos esperan avanzar en la comprensión de dónde buscar a los denisovanos. Un problema similar fue resuelto hace mucho tiempo por científicos de Bulgaria. Los territorios del país fueron el corazón del Imperio Romano, y los arqueólogos llevan mucho tiempo tratando de encontrar artefactos de esa época. La solución resultó ser simple. Hay que buscar en las alcantarillas. Allí, el 7 de julio de 2024, encontraron una estatua de Hermes de 3 metros en un estado excelente. Fue fabricada en el siglo I de Cristo y ha conservado incluso la cabeza hasta nuestros días. La razón por la que la estatua terminó en la alcantarilla es sencilla. En el siglo IV, como se sabe, los romanos adoptaron el cristianismo y con su meticulosidad característica comenzaron a deshacerse de las reliquias paganas. Como suele suceder, la gente organizó una competencia para ver quién trataba a los antiguos dioses de la manera más ofensiva. Y los búlgaros en esta competencia decidieron actuar con elegancia. Simplemente arrojaban las estatuas a la alcantarilla. Este no es el primer hallazgo de este tipo, y los arqueólogos bromean diciendo que esta historia no huele muy bien. Sin embargo, estar bajo tierra suele salvar los hallazgos de la destrucción, y el excelente estado de la estatua de Hermes es la mejor prueba de ello. Así que, como dicen, todo tiene su lado positivo. Estamos en el año 2648 a.C. No hay teléfonos inteligentes ni televisores. La gente vive la vida al máximo, como muchos desean hoy en día. Cierto es que esta vida va acompañada de la esclavización de ciudades enteras, pero este detalle se prefiere no mencionar al recordar un mundo sin Internet. Lo que nos interesa es el viejo Zoser, faraón del antiguo Egipto de la tercera dinastía, que decidió construirse una tumba en forma de una enorme pirámide. Esto es importante porque hasta entonces los faraones preferían descansar después de la vida en mastabas, que también son pirámides, pero truncadas. Así nació la pirámide de Zoser, construida por el legendario Imhotep, y que actualmente se considera el edificio de piedra de gran tamaño más antiguo del mundo. Sí, todavía faltan siglos para las pirámides de Giza, y es precisamente la pirámide de Zoser la que se considera la más antigua, y lo que es más importante,
se conserva en un estado excelente. Y como en Giza ya se utilizaban tecnologías probadas, la pirámide de Zoser es mucho más interesante para los arqueólogos, ya que fue en ella donde, a base de prueba y error, los ingenieros egipcios descubrieron cómo construir pirámides. Por lo tanto, en su versión en bruto, es mucho más fácil encontrar la respuesta a la gran pregunta del siglo: ¿cómo construían los egipcios las pirámides? Con esto, como seguramente saben, había problemas. Ya sabemos que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sabemos que no fueron reptilianos, pero con los detalles específicos todavía hay problemas, porque las pirámides son demasiado perfectas desde el punto de vista de la ingeniería. Así que para responder al enigma, científicos de las más diversas áreas tuvieron que unir sus esfuerzos. Un nuevo estudio, publicado el 5 de agosto en la revista PLOS ONE, reunió a arqueólogos, geólogos, ingenieros, hidrólogos e incluso físicos. Los arqueólogos proporcionaron la información, los ingenieros crearon una simulación basada en ella, y los físicos e hidrólogos comprobaron su viabilidad. La conclusión: es muy probable que la pirámide de Zoser se construyera con un ascensor hidráulico. Con un poco más de detalle, basándose en datos arqueológicos, los científicos recrearon la red hidrográfica de Saqqara, donde se encuentran las pirámides. Hace 5.000 años, aquí había una vasta red de ríos y embalses. Al igual que el Nilo, los ríos se desbordaban y se secaban. Cerca también había un lago que acumulaba el agua de las crecidas. Pero todo esto era poco fiable, y es poco probable que proyectos serios dependieran de la cantidad de lluvia en la región. Y aquí es donde entra en escena el Gisr el-Mudir. Se trata de una enorme estructura de piedra caliza de 620-350 metros, situada no lejos de la pirámide de Zoser. Durante mucho tiempo, nadie entendió qué era. Se plantearon hipótesis sobre una pirámide inacabada, una fortaleza o incluso un estadio para juegos. Pero el estudio de los ríos de hace 5.000 años demostró que el Gisr el-Mudir encaja perfectamente en el papel de una presa, tanto por la ubicación de los antiguos ríos como por su propia estructura. Porque es extraño pensar que los egipcios simplemente abandonaron durante miles de años algo inacabado, ¿verdad? Y el estudio afirma que simplemente no entendíamos el propósito del Gisr el-Mudir. En realidad, era una presa que regulaba los flujos de agua, reteniendo al mismo tiempo el lodo y el polvo que inevitablemente arrastraban los ríos pluviales. Lo que sigue es aún más interesante, porque alrededor de la pirámide de Zoser hay lo que se llama un foso seco, una zanja de 20 metros de profundidad y 40 de ancho, excavada en la roca alrededor del perímetro de la tumba. Su propósito también es un enigma. Ninguna de las versiones sobre la necesidad de excavar tan profundamente en la roca se confirma. Pero la versión hidráulica sí que encaja, pues dice que a través de un complejo sistema de diques y canales, el agua llegaba al foso seco, y luego esa misma agua se filtraba por debajo de la pirámide, actuando como una especie de prensa hidráulica. Solo que al revés, se arrojaba un bloque al foso con agua, se arrastraba hasta un pozo en el centro de la pirámide, se abrían los diques, se elevaba el nivel del agua y ¡voilá! El bloque subía en el ascensor hidráulico hasta la parte superior, donde se trabajaba con él y se colocaba en la pirámide. Así, los autores del estudio afirman que la construcción no se realizaba desde los bloques hacia el centro, sino al revés. Primero se construía la parte central de la pirámide, y luego se subían los bloques en el ascensor hacia la periferia. Para concluir, los científicos presentaron docenas de argumentos basados en la estructura interna de las pirámides. Todo encaja literalmente: el revestimiento impermeable en algunas partes, los pozos y cavidades dentro de las pirámides cuyo propósito pocos pueden explicar, e incluso los mecanismos de apertura y cierre de aberturas en algunas cámaras, cuyo sentido tampoco estaba claro antes. Ahora todo es simple, porque a través de las aberturas se bombeaba agua para que elevara los bloques. Según los autores del estudio,
esto es solo el principio. En el futuro, prometen estudiar todo con más detalle y presentar un esquema detalladísimo de cómo los antiguos egipcios, hace 5000 años, demostraban increíbles habilidades en hidroingeniería. Mientras tanto, de Turquía llegó una noticia que aspira a ser el descubrimiento del año. Se trata de Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos del planeta. Su edad se estima en 12.000 años, pero cada año se remonta aún más atrás. Columnas, dibujos, enormes santuarios y esculturas de animales son mucho más antiguos que incluso las civilizaciones más antiguas que conocemos. Por eso, Göbekli Tepe es en sí mismo sumamente notable. Y un nuevo hallazgo echó más leña al fuego, porque al analizar los dibujos tallados en una de las losas, los científicos llegaron a la conclusión de que es algo sorprendentemente parecido a un calendario. Y no solo un calendario, sino calendarios lunar y solar, y además que llevan la cuenta desde tiempos en los que ni siquiera existía Göbekli Tepe. En concreto, en la losa hay 365 símbolos en forma de letra V, divididos en 13 grupos. Todo se parece mucho a 12 meses lunares y 11 días adicionales que quedan después. Sin embargo, eso no es todo, porque entre las letras AME hay una que corresponde al verano y está dibujada en el cuello de una bestia parecida a un pájaro. Esto lleva a los científicos a pensar que incluso en esa remota antigüedad tenían una idea del calendario solar, ya que también sabían contar los solsticios de verano. Y la verdadera guinda del pastel es la imagen de un cometa, que encaja perfectamente con los datos astronómicos. Hace un par de años, los astrónomos confirmaron que alrededor del 10.850 a.C., un cometa de unos 100 kilómetros de diámetro cayó realmente sobre la Tierra. Afortunadamente, se desintegró en fragmentos en la atmósfera, pero esos fragmentos explotaron, y el impacto principal se produjo en el territorio de la actual Siria. Y luego, durante más de 1000 años, comenzó un período glacial con una extinción masiva de la fauna. El dibujo del cometa en Göbekli Tepe coincide cronológicamente a la perfección con los datos de los astrónomos. Resulta que los habitantes de aquellos tiempos llevaban su calendario a partir de la caída del cometa. Entendían bastante bien las constelaciones, calculaban los solsticios y tenían un calendario. Y esto, nada menos que hace 13.000 años. Nosotros aquí no podemos resolver el colapso de la Edad del Bronce y la caída de Troya, y estamos hablando de eventos que ocurrieron 8.000 años antes. Y allí también podrían haber existido civilizaciones bastante desarrolladas, destruidas por ese cometa. Pasemos a los eslavos. En Alemania se encontró un asentamiento de eslavos tempranos que confirma una vez más la teoría de su origen europeo. Cerca de la ciudad de Wittenleben, los arqueólogos encontraron un enorme asentamiento eslavo de 1,5 hectáreas. ¿Y qué asentamiento? Un foso de 4 metros de profundidad, ricas haciendas, un barrio de artesanos, canteras para la extracción de mineral, un alto horno e incluso su propio cementerio. Esto no parece un asentamiento, sino una ciudad entera. Y lo curioso es que la ciudad fue fundada en la época de la gran migración de los pueblos, entre los siglos V y VI. El asentamiento siguió existiendo después, conservando rituales cristianos de épocas posteriores. Pero es evidente que sus antepasados y fundadores se encuentran en algún lugar de las profundidades desconocidas de la historia. De ahí la pregunta. Resulta que los eslavos en sus lugares de habitación clásicos durante la gran migración apenas se estaban estableciendo, fundando ciudades y formando estados, mientras que en Alemania vivían de una manera bastante avanzada para la época, con excelentes fortificaciones y una animada vida urbana. Basándose en esto, algunos científicos ya afirman que Europa fue la cuna de los eslavos y que los hunos y otras perturbaciones y migraciones de pueblos obligaron a los eslavos a migrar y asentarse en lugares completamente nuevos para ellos.
De la misma categoría es la siguiente noticia, esta vez sobre los griegos. Hubo entre ellos un tipo llamado Piteas de Masalia. Vivió alrededor del siglo IV a.C. y publicó un libro sobre el océano, con la descripción de su viaje marítimo a Britania, Islandia y casi hasta el círculo polar ártico. Desafortunadamente, no ha llegado hasta nosotros. Solo nos han llegado referencias de otros autores de la antigüedad, como los respetados Estrabón y Plinio. Todos ellos, sin excepción, llamaban a Piteas mentiroso y fantasioso. ¿Y saben qué? En el norte de Britania, hace unos días, encontraron más de 600 muestras de ocre rojo. Según los historiadores, se utilizaba activamente en rituales para pintarse el cuerpo. Y Piteas escribió precisamente sobre los habitantes de Gran Bretaña, a los que en su jerga llamaba los pintados, destacando su afición por decorar sus cuerpos con pintura. De hecho, la propia palabra britano proviene del celta pintado, y el primero en usarla fue Piteas, refiriéndose a que los celtas llamaban así a los habitantes de la isla. Más tarde, César los llamaría de la misma manera, pero para entonces, Roma ya conocía bien Britania. La única diferencia es que ahora resulta que los antiguos griegos también la conocían perfectamente. Indirectamente, se confirma el viaje de Piteas a Britania, Islandia y el círculo polar en el siglo IV a.C., lo que nos devuelve a la idea de que los navegantes del pasado no eran tan simples como parecen. Y en general, como pueden ver en estas noticias, la tendencia es que cada año respetamos más los logros del pasado, ya sea descubriendo un calendario de 13.000 años o que los egipcios eran ingenieros avanzados. Todo apunta a que la gente del pasado no era tan atrasada como la pintaba la ciencia del siglo XX. Es el año 73 de nuestra era, y en la fortaleza de Masada retumba una batalla que pasará a la historia. El Imperio Romano libra una guerra durísima contra los judíos. A grandes rasgos, las guerras judeo-romanas son una serie de levantamientos de los judíos contra los seleucidas y luego contra los romanos, con el objetivo de crear un estado independiente. Concretamente, en el año 66 de nuestra era, comenzó la fase más intensa, cuando los celotes tomaron el poder y de ellos se escindió el ala más radical, los sicarios. Si los celotes todavía intentaban luchar según ciertas reglas, los sicarios no dudaban en recurrir a atentados, asesinatos de romanos y otros métodos sucios. Tras una serie de tales acciones, el conflicto tomó un cariz terrible. En los primeros meses del asedio de Jerusalén por los romanos en el año 70, murieron 115.000 personas. Con una población total de Israel de 2 millones en aquel momento, las pérdidas ascendieron a 600.000 personas. Ambos bandos se distinguieron por su crueldad, pero el verdadero símbolo del conflicto fue la fortaleza de Masada. Tras la caída de Jerusalén, se convirtió en el último bastión de los sicarios, que durante 3 años más resistieron en Masada con 1.000 guerreros contra una fuerza romana superior. Y es comprensible, pues Masada fue construida en el año 25 a.C. por el rey Herodes, precisamente con la idea de que fuera inexpugnable. Se encuentra en la cima de una montaña de 40 metros y está rodeada por todos lados por montañas y acantilados, además de murallas y 37 torres, lo que, junto con un acueducto, almacenes de armas y baños romanos, hacía de Masada el lugar ideal para resistir asedios durante meses. Tradicionalmente se considera que por eso los romanos estuvieron 3 años sitiando Masada. Para asaltarla, construyeron literalmente una montaña para poder subir a la cima. Solo así, a costa de pérdidas enormes, Roma conquistó a los sicarios, quienes, sin embargo, quemaron sus casas y mataron a todos los habitantes de Masada, 960 personas, antes de que las tropas romanas entraran en la fortaleza. Una historia escalofriante y tan épica que hasta hoy la fortaleza es considerada un lugar de culto al valor y al heroísmo. Pero los últimos descubrimientos
reducen un poco el grado de epicidad. Científicos de la Universidad de Tel Aviv realizaron una reconstrucción del sistema de asedio romano de Masada, lo cual es fácil, ya que el desierto ha conservado literalmente tanto la rampa romana como los cuadrados de los campamentos romanos. A partir de los datos de los campamentos, se calculó que en el asedio participaron 8.000 romanos. Luego se estudió el sistema de asedio y se calculó en cuánto tiempo lo construyeron los romanos. Las matemáticas implacables mostraron que los romanos construyeron su rampa y arietes no en 3 años, sino en solo 2 semanas. Según los científicos, inmediatamente después de la construcción, los romanos comenzaron el asalto, que duró otras 2 semanas. Y en total, el asedio de Masada no duró 3 años, sino apenas un mes. Así, el legendario relato de Masada se vuelve mucho menos épico. El nuevo hallazgo, por supuesto, no niega el heroísmo de los defensores ni la importancia del evento histórico. Pero hay que admitirlo, 3 años y un mes son cosas diferentes. Próximamente, Hai Ashkenazi y el Dr. Guy Stiebel planean presentar aún más pruebas. Mientras tanto, viajemos a Nueva Zelanda. Allí, en 2017, se empezó a hablar de que el mapa del mundo estaba incompleto. Para ser más precisos, se empezó a hablar en el siglo XV, cuando al hemisferio norte, bastante bien estudiado, se le contraponía el sur, escaso en tierras. A todos les parecía lógica la idea de que no podía haber tanta menos tierra en la mitad sur del planeta. Para equilibrar, se propuso la teoría del continente, Terra Australis Incognita, otro continente aún por descubrir. Lo buscaron activamente James Cook, Magallanes y otros navegantes. Más tarde, esto provocó una confusión cuando encontraron la Antártida y la llamaron Terra Australis. Luego, ese nombre lo tomó la recién descubierta Australia, con el que se la conoce hasta hoy. Pero en el frente de la Terra Australis Incognita reinaba la desesperanza. James Cook intentó bautizar con ese nombre a Nueva Zelanda, pero quedó claro que las dimensiones no cuadraban. Y en 2024, Cook debe de estar revolviéndose en su tumba, pues los científicos descubrieron que, en efecto, estaba buscando un nuevo continente en el lugar correcto, solo que lo hacía sobre el agua, cuando debía hacerlo bajo ella. Fue esta idea la que propuso en el siglo XIX Sir James Hector. El científico afirmó que Nueva Zelanda era simplemente la cima de un continente que estaba sumergido. En 2017 se confirmó oficialmente que bajo Nueva Zelanda hay, de hecho, una enorme placa continental. Y en 2024 finalmente se elaboró el primer mapa detallado del nuevo continente. Le dieron un nombre sencillo: Zelandia. Hace mucho tiempo, Zelandia formaba parte del supercontinente Gondwana. Luego, hace 85 millones de años, se separó, y así surgió el mar de Tasmania. Lo que ocurrió después es un misterio, porque el 94% de Zelandia se encuentra actualmente bajo el agua, y solo se ve la cima en forma de la propia Nueva Zelanda. Sin embargo, allí se encuentran restos de saurópodos, anquilosaurios y otros antiguos habitantes de la Tierra, lo que sugiere una posible habitabilidad en el pasado, también en su parte sumergida. No hay duda de que es un continente separado. Sí, Zelandia es pequeña, con un territorio un poco más grande que la India. Sí, es a la vez el continente más joven y delgado, y además está bajo el agua. Pero la geología es una ciencia precisa, y el análisis de rocas y mapas magnéticos muestra que, según todas las definiciones, Zelandia es un continente separado. Así que, nos guste o no, ahora hay 7 en el mapa. Hace un par de semanas, la investigación y el mapa pasaron otra ronda de verificaciones independientes que lo confirmaron todo. Así que, si el próximo concurso, o trivial, les dice que hay 6 continentes en la Tierra, no duden en corregirlo. Esa información está desactualizada, como también lo está la información de que los pterosaurios gigantes no podían volar.
Este tema es un motivo constante de acaloradas discusiones entre los paleontólogos. Unos dicen que el Quetzalcóatlus y otros dinosaurios gigantes con alas no volaban. Otros afirman que sí volaban, solo que no sabemos cómo. Una nueva ronda de discusiones se avecina, pues los paleontólogos encontraron en Jordania los restos de dos grandes pterosaurios, uno de los cuales es una especie desconocida para la ciencia. Además, los restos se conservaron en 3 dimensiones, lo cual es una gran rareza, ya que los huesos de las aves son ligeros y, comprensiblemente, tras millones de años bajo el peso de la Tierra, la mayoría se aplastaron hasta quedar como una imagen plana. Pero no esta vez. Aramburgiania philadelphiae, así se llama este pajarito, tenía una envergadura de 10 metros. Cerca se encontraron huesos tridimensionales similares de un Inoptanin alarabia, un poco más modesto, con una envergadura de 5 metros. La tomografía computarizada y las simulaciones dieron un veredicto inequívoco. Ambos dinosaurios podían volar, y de maneras diferentes. El gigante de 10 metros se parecía a los buitres modernos, que más que volar, planean. Y el de 5 metros apenas se diferenciaba de las aves modernas que baten sus alas. Basándose en esto, los científicos concluyeron que ya entonces, hace 70 millones de años, existían diferentes técnicas de vuelo, y en su mayor parte se han conservado hasta hoy. Y lo más importante es que obtuvimos una respuesta clara. Incluso los enormes pterosaurios del tamaño de un caza moderno podían volar. Sí, algunos tenían su propia técnica, y otros, como los cazas, necesitaban pistas de despegue. Pero el hecho es el hecho, y no se puede discutir. Se puede discutir el siguiente hallazgo, porque ahí todo es realmente ambiguo. Está relacionado con el legendario Merlín, que parece que existió y parece que fue inventado, que vivió en el siglo VI, pero toda la ambientación y el mundo de las leyendas están basados en el siglo XIII, y de confirmaciones arqueológicas reales, un par de menciones confusas en antiguos manuscritos. Pero ahora la situación ha cambiado. La historia de los britanos del cronista galés Nenio es la fuente principal, pero Nenio era un gran fabulador. Confunde los nombres geográficos, pero habla de dragones como si fuera testigo presencial. Por eso, los arqueólogos no podían verificar nada de lo que escribió. La casualidad ayudó. Los arqueólogos de la Fundación Ward Archaeology Limited comenzaron recientemente excavaciones alrededor del castillo de Tinnis en Escocia. Herramientas, fortificaciones de la Edad del Hierro y baratijas, nada fuera de lo común. Pero luego, cerca, en la orilla del río Tweed, llegaron a los túmulos funerarios y allí encontraron un túmulo del siglo VI que destacaba claramente entre todos. Los arqueólogos afirman que tal lujo estaba, obviamente, destinado a alguien que gozaba de una enorme autoridad entre los primeros habitantes de Gran Bretaña. Justo a los pies del túmulo se encuentra la tumba más impresionante de todas. Y fue entonces cuando a los científicos se les encendió una bombilla, porque, según las leyendas, Godofredo de Monmouth describía así la tumba de Merlín, situada a los pies de un antiguo túmulo con vistas al río Tweed. Por supuesto, es imposible confirmar o refutar que la tumba pertenezca al propio Merlín, pero la coincidencia es más que significativa, y los científicos sueñan con encontrar algo dentro que confirme la teoría. No se trata, por supuesto, de artilugios mágicos, sino de algo que confirme la conexión con un prototipo real de Merlín y nos permita poner punto final a la historia real de la leyenda del rey Arturo. Mientras tanto, viajamos a Rumanía. Allí, hace unos días, se hizo un descubrimiento. Se encontró en el país el trozo de ámbar en bruto más grande de la historia, con un peso de 3,5 kilos. Su edad es de unos 70 millones de años, y su valor se estima entre $1 millón y el infinito. Ya ha sido declarado Patrimonio Nacional. Pero en nuestro resumen, esta piedra no está por su grandeza, sino por la historia de su hallazgo.
porque una anciana del pueblo de Colchi usó este trozo de ámbar durante décadas para sujetar una puerta. Ella misma no recordaba cuándo lo encontró en un arroyo, y lo destinó a ayudar en las tareas del hogar con una función importante. Aún más gracioso es que la casa de la anciana fue saqueada una vez, pero ni siquiera los ladrones se dieron cuenta de que estaban literalmente pasando por encima de un ámbar increíblemente caro, y en su lugar se llevaron algunas baratijas. Desafortunadamente, la anciana no vivió para ver la verdad revelada, pues todo se descubrió después de su muerte. Los familiares comenzaron a repartir la herencia. Pensaron que la piedra podría ser valiosa, y no se equivocaron. Así es como hallazgos arqueológicos invaluables a veces están, literalmente, tirados a nuestros pies. Luke Auld Thomas, un estudiante de posgrado de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, estaba haciendo lo que todo hombre que se precie hace a las 4 de la mañana. Estaba estudiando una investigación con láser de una organización mexicana de monitoreo ambiental. Luke no recordaba qué estaba buscando exactamente. Según el estudiante, simplemente estaba navegando en Google y se topó con la investigación en la 16ª página de resultados. Pero al examinar las imágenes de los ecologistas, el estudiante de arqueología notó algo extraño. Estaban realizando un levantamiento desde aviones con lidar, y en las imágenes, el ojo de Luke se fijó en un relieve superficial extraño y no natural. El hombre utilizó su software de arqueología, introdujo los datos de los ecologistas, y decir que se quedó asombrado es quedarse corto, porque ante él apareció una ciudad del tamaño del Edimburgo moderno. Solo que esta ciudad tiene más de 1000 años y está abandonada desde hace mucho tiempo. A primera vista quedó claro que pertenecía a la civilización maya, y el estudio posterior de la ciudad, ya con métodos arqueológicos serios, hizo la situación aún más interesante. En las densas selvas del sureste de México, en el estado de Campeche, se descubrieron pirámides, canchas de juego de pelota, presas, anfiteatros y un sinnúmero de viviendas. Según las estimaciones más conservadoras, entre los años 750 y 850 de nuestra era, en la ciudad vivían unas 50.000 personas. A modo de apunte, en Londres en aquella época vivían, con suerte, 20.000. La ciudad encontrada fue bautizada como Valeriana, y por su densidad de construcción solo es superada por la lujosa Calakmul, la ciudad maya más grande encontrada. 6.474 construcciones, embalses de agua, una logística de caminos avanzada y otros detalles revelan que Valeriana era una auténtica metrópolis de la antigüedad. ¿Cómo los mayas crearon algo así en medio de la selva? ¿Y por qué esta gigantesca ciudad, como muchas otras, desapareció? Es, por supuesto, un misterio. Y ahora que los científicos encuentran una tras otra monstruosas ciudades mayas, el misterio cobra nuevos matices. Cada año se encuentran más ciudades, y los mayas se parecen cada vez menos a una civilización rural y más a un estado sólido y serio, quizás incluso al nivel de la antigua Roma, aunque un nuevo descubrimiento sugiere que es poco probable. Se ha completado un monumental estudio del cementerio de Wederat Belginum en Alemania. Fue descubierto en 1954 y desde entonces se ha excavado, cartografiado y clasificado con ahínco, porque el cementerio es verdaderamente único. Funcionó durante casi 1000 años y conserva restos de celtas, de la temprana Edad del Hierro y, por supuesto, de la República Romana y luego del Imperio, cuando llegaron a estos territorios. Además del aspecto cultural, aquí es muy interesante el aspecto puramente fisiológico. Se pueden recopilar estadísticas y averiguar cuál era la mortalidad en la Edad del Hierro, la República Romana y el Imperio, así como de qué morían las personas y a qué edad. Y para rematar, al estudiar los cuerpos, se puede decir mucho sobre la dieta y sobre los aspectos más inesperados de la vida de las personas. Y eso es lo que hicieron los científicos. El resultado,
364 cuerpos de la Edad del Hierro, 112 de la República Romana y 1212 del Imperio Romano. Y estos son solo los que se han estudiado a fondo. La primera conclusión de los científicos: con la llegada de Roma, la esperanza de vida aumentó drásticamente. Mucha más gente comenzó a vivir hasta los 60 años, y con cuerpos bien conservados. Cuanto más nos adentramos en la historia, más articulaciones dislocadas, huesos rotos y lesiones domésticas encontramos. Con la llegada de Roma, los cuerpos de las personas presentaban muchos menos signos de violencia, lo que habla de un buen sistema de orden público en la República y el Imperio. Pero al mismo tiempo, los cuerpos romanos tenían muchas más dolencias cotidianas: la osteoartritis, la sinusitis, la curvatura de la columna vertebral y otros problemas indicaron una mayor organización del trabajo en Roma, y que la gente, sencillamente, empezó a trabajar más. Sorprendentemente, la esperanza de vida media era mayor en los hombres que en las mujeres. Esto se debe principalmente a la mortalidad durante el parto. Y además, en las tumbas se encontraron cuerpos de animales, lo que permitió afirmar que durante la época romana hubo un crecimiento explosivo en el tamaño del ganado bovino, lo que evidencia una mejora en los métodos de cría y alimentación, así como en el despiece. Se descubrió que los celtas separaban la carne del hueso, cortando la unión de la columna vertebral y las costillas, mientras que los romanos utilizaban un método bastante moderno de cerrar la columna vertebral por la mitad. En resumen, ahora se puede decir oficialmente que Roma trajo el progreso a Europa. Algo similar ocurrió cuando, hace cientos de miles de años, los antepasados del Homo sapiens decidieron visitar Europa y se encontraron con los neandertales que la habitaban. De los neandertales, el Homo sapiens aprendió mucho: química, vestimenta, la capacidad de sobrevivir en condiciones frías y un valioso acervo genético para sus descendientes, obtenido a través del mestizaje. Y a cambio, nuestros antepasados trajeron a Europa métodos de caza, construcción de viviendas e interacción social más avanzados. Hace unos 30 años, se creía que los neandertales estaban claramente por detrás del Homo sapiens y no tenían posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, las investigaciones modernas dicen otra cosa. Durante decenas de miles de años, las dos ramas del desarrollo humano se cruzaron, intercambiaron experiencias, genes y logros culturales, y la evolución de nosotros mismos solo fue posible gracias a esta cooperación. Esto se reflejó tanto en los genes como en una docena de otros parámetros de nuestros cuerpos y cerebros. Por eso, a los científicos les interesaba mucho saber cuándo y dónde comenzaron los primeros contactos entre neandertales y Homo sapiens, porque ese momento y lugar en la historia marcaron el nacimiento del ser humano verdaderamente moderno. Hace un mes se publicaron varias investigaciones que lo cambian todo. En primer lugar, el equipo de Lauritz Skov, de la Universidad de California, descubrió que hubo varias etapas de encuentros y mestizaje. La primera, hace unos 250.000 años, y entonces, sorprendentemente, los individuos híbridos de sapiens y neandertales se quedaron a vivir precisamente con los neandertales, por lo que no pueden ser considerados nuestros antepasados. El mestizaje serio, cuyas huellas son visibles en el ADN de los humanos modernos, ocurrió hace entre 80.000 y 120.000 años en los montes Zagros. Se encuentran en el actual Irán y parte de Turquía, y así fue allí donde el ser humano moderno comenzó a recibir las piezas finales de su ADN. Y luego, hace 50-60.000 años, tuvo lugar una tercera fase masiva de mestizaje, pero esta vez ya en Europa. Y para entonces, los neandertales llevaban 150.000 años cultivando los genes que, mucho tiempo atrás, les habían dado los propios Homo sapiens. Así de complicado era todo para los humanos de la antigüedad. Y ya que hablamos de ADN, mencionemos otra investigación. En la Universidad de Buffalo resolvieron otro enigma crucial
relacionado con la fecha de inicio de la revolución agrícola. Fue la capacidad de cultivar campos estables de trigo y otros cultivos lo que agrupó a la gente en ciudades. Las ciudades se convirtieron en imperios y comenzó el ciclo de acontecimientos que continúa hasta hoy. Pero nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, lo que permite a algunos proponer las teorías más fantásticas. Afortunadamente, ahora todo es más simple. Los científicos actuaron con ingenio, simplemente averiguando cuándo el organismo humano aprendió a producir más genes para asimilar la amilasa, la enzima que descompone el almidón en la boca. Es genial y simple, porque un aumento explosivo de los genes del almidón estaría obviamente relacionado con que la gente comenzó a comer más alimentos vegetales. Y la investigación demostró que esto ocurrió hace 12.000 años, y además, primero en Europa y Asia Occidental. Ahí tienen la fecha y el lugar de inicio de la revolución agrícola. Y para que esta información sea más fácil de digerir, distraigámonos con una historia menos épica, pero no menos interesante. Cerca de las costas de Estados Unidos se encontraron los restos del barco fantasma del Pacífico. Ese fue el apodo que recibió el USS Stewart por su absoluta insumergibilidad. En 1942, durante la batalla del estrecho de Badung, cerca de Bali, en las Indias Orientales holandesas, el destructor sufrió graves daños. No había posibilidades de repararlo, y la tripulación decidió hundir el barco. Casi de inmediato comenzaron a aparecer informes sobre un barco fantasma de la flota japonesa. Supuestamente se parecía a un barco americano, disparaba como un americano, pero navegaba bajo bandera japonesa. Imaginen las caras de los marineros cuando en 1945 finalmente se logró identificar al barco fantasma, y resultó ser el mismísimo USS Stewart, que los japoneses simplemente habían reflotado, reparado y puesto en servicio como patrullero número 102. Ahora fueron los estadounidenses quienes atacaron el patrullero, lo hundieron, lo reflotaron, lo repararon y lo volvieron a poner en servicio como blanco de entrenamiento. Pero durante uno de los ataques, el USS Stewart sufrió graves daños y se hundió por tercera vez. Y ahora viene lo más gracioso. En octubre de 2024 se encontraron los restos del barco y se descubrió que está en un estado excelente. El USS Stewart yace verticalmente en el fondo y se podría reflotar y restaurar sin problemas, algo que algunos proponen hacer. Como mínimo, una pieza tan hermosa sería muy útil en un museo. Los drácars vikingos atraen una enorme atención y una nueva investigación lleva todo a un nivel cósmico. La Universidad de Copenhague realizó un estudio de ADN de morsas, tanto vivas como aquellas con las que comerciaban los vikingos. El objetivo era averiguar dónde exactamente cazaban las morsas los vikingos y hasta qué latitudes se extendían sus habilidades de navegación. El resultado sorprendió a todos, pues se descubrió que los vikingos navegaban hasta el Ártico profundo, o como dicen los marineros, el Alto Ártico, para cazar morsas. Antes se creía que los escandinavos cazaban principalmente cerca de las costas de Groenlandia. Eso también es impresionante, pero hay que admitir que, en tiempos tan remotos, navegar hacia los icebergs en aguas heladas es un nivel completamente diferente. Tanto es así que los propios arqueólogos dicen que aún no entienden cómo explicarlo, pero todos están seguros de que no hay error, y que los vikingos eran verdaderamente los reyes de la navegación. Nos dirigimos a Gibraltar. Allí, en las cuevas de sus rocas, se esconde una gran cantidad de tesoros arqueológicos. El 22 de noviembre, se publicó un estudio sobre un nuevo hallazgo que revoluciona nuestra comprensión de los neandertales. En la cueva de Vanguard, los científicos encontraron una auténtica fábrica de producción de resina, creada por neandertales. Con esta resina, nuestros parientes fabricaban herramientas, pegando puntas a los palos. Investigaciones anteriores ya habían demostrado la alta calidad de las lanzas neandertales,
pero de dónde obtenían la resina adhesiva era un misterio. Durante mucho tiempo, en la comunidad científica predominó la teoría del atraso de los neandertales, y los científicos coincidían en que, bueno, encontraron alguna fuente ya preparada y listo. Pero el nuevo descubrimiento lo cambió todo. En la cueva de Vanguard se encontró un hogar de fuego excelentemente construido, de 22 centímetros de diámetro y 9 centímetros de profundidad, con 2 zanjas a los lados. En su interior, restos de jara, ramitas de arbustos, arena, guano de ave, cera protectora y otros materiales que indican que la producción era bastante seria. Realizando una sencilla reconstrucción basada en los materiales encontrados, los arqueólogos afirmaron que los neandertales llenaban el hoyo con hojas, lo cubrían con una capa de arena y guano, y encima encendían una pequeña hoguera. Con las zanjas se regulaba la temperatura y la cantidad de aire, de lo que dependía críticamente la pegajosidad de la resina resultante. Los científicos fueron más allá y recrearon por completo el hogar. Obtuvieron una resina de excelente calidad, pero lo más importante es que tuvieron que trabajar en pareja, y el trabajo requirió una excelente coordinación. De hecho, estamos hablando de una mini empresa de neandertales, que no solo dominaban la química, sino también una cooperación notable. Y esto, nada menos que hace 65.000 años. El Homo sapiens ni siquiera había aparecido por la región en ese entonces. Es más, nuestros antepasados dominarían una tecnología similar solo 10-15.000 años después. Y ahora hay todas las razones para creer que el pegamento, que los arqueólogos llaman el principal descubrimiento de la Edad de Piedra, no fue inventado por nosotros, sino por los neandertales o alguien más, y el Homo sapiens simplemente llegó y adoptó la tecnología. Tales descubrimientos hacen que el enigma de la extinción de todas las demás especies humanas sea aún más misterioso, pues ahora sabemos con certeza que ni física ni psicológicamente estaban por detrás de nosotros. Y los neandertales, de hecho, eran excelentes ingenieros y químicos. Todo indica que muchos postulados de la historia tendrán que ser revisados, incluido el del alfabeto. La fecha de su aparición también se retrasa constantemente hacia el pasado, y en noviembre de 2024 hubo otra ronda, porque los arqueólogos descubrieron el alfabeto más antiguo del mundo. Sorprendentemente, no en el antiguo Egipto, sino cerca, en Siria. En la tumba de Tel Banat, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente, se encontraron cilindros de arcilla con símbolos grabados. Bueno, dibujaron algo, pensaron al principio los científicos, pero luego se descubrió que los símbolos tenían patrones y se parecían mucho a etiquetas que indicaban el contenido de los recipientes. Aún no se han podido descifrar. Sin embargo, la antigüedad del hallazgo es de casi 4.500 años. Eso es, 500 años antes que cualquier otro alfabeto conocido. Antes se creía que el primero apareció alrededor del 1900 a.C., en Egipto. Pero no solo los cilindros encontrados son más antiguos, sino que también provienen de una región completamente diferente. Y parece que la historia del alfabeto también tendrá que ser reescrita. Además, en 2023 se descifró el alfabeto cananeo, de 3.000 años de antigüedad. No es tan antiguo como el encontrado en Siria, pero es muy similar al egipcio. Antes se creía que los egipcios difundieron su alfabeto por el Medio Oriente, pero ahora parece más probable que el alfabeto primero penetrara en Egipto desde Siria, y solo después comenzara el proceso inverso. Y esto es solo el principio, porque noviembre trajo descubrimientos en otro frente. En Georgia, en el lago Paliastomi, en el municipio de Poti, se encontró una tablilla con una inscripción en un idioma completamente desconocido para la ciencia hasta ahora. La tablilla tiene 60 símbolos, 39 de los cuales son diferentes entre sí. La frecuencia de repetición indica que se trata de una inscripción con sentido en algún alfabeto, pero en cuál es un misterio. Los científicos nunca antes habían visto algo similar,
Los símbolos se grabaron en la tablilla con un taladro en 7 filas de arriba a abajo. Pero cómo leerlo es un enigma. Y aún más misterioso es que los símbolos de Georgia, además de los georgianos posteriores, recuerdan a los indios, egipcios o incluso ibéricos. Es decir, la geografía es absolutamente caótica y dispersa por todo el planeta. Los científicos suponen que la tablilla describe algún botín de guerra o una ofrenda a una deidad, pero lo principal aquí es que es casi imposible establecer la edad exacta del hallazgo debido a las condiciones, y también podría ser mucho más antiguo que los reconocidos oficialmente hasta ahora. Ahí tienen la respuesta de por qué la historia del alfabeto es una cuestión que sigue abierta en la ciencia. Seguimos adelante y nos trasladamos a China. Allí anunciaron el descubrimiento de una especie humana completamente nueva y desconocida hasta ahora, con rasgos muy interesantes. La llamaron Homo longi, y se encontraron restos de 16 individuos a la vez, lo que reduce la probabilidad de error a 0. La característica distintiva del Homo longi son sus cabezas gigantes. El volumen craneal de la especie encontrada oscila entre 1680 y 1786 mt3. Los neandertales, por ejemplo, solo tenían 1442 y nos parecen corpulentos. El Homo sapiens tiene un indicador de poco más de 1300 y para nosotros el Homo longi parecería bastante cómico. La gran cantidad de restos encontrados también permitió verificar la relación de la nueva especie con otras, y se descubrió que con los neandertales el Homo longi no tiene ninguna relación, pero con los denisovanos sí que la tiene. Las dos especies tienen dientes casi idénticos y otros detalles, lo que confirma de nuevo que el descubrimiento de los científicos no es una coincidencia. Es lógico que los neandertales, que vivían más cerca de Europa, no se cruzaran con sus parientes chinos, pero los denisovanos, cuyo hábitat estaba en el Altai y el Tíbet, vivían cerca, y las coincidencias son comprensibles. Pero los científicos fueron más allá y afirmaron que los denisovanos son, posiblemente, un pequeño subgrupo dentro del Homo longi. Esto explicaría perfectamente por qué estamos seguros de su existencia, pero apenas podemos encontrar sus restos. Quizás no había tantos denisovanos como la especie más amplia a la que pertenecían, y si la hipótesis de los científicos se confirma, será un alivio y uno de los principales descubrimientos de la antropología en décadas. De otros detalles se sabe que el Homo longi apareció hace unos 300.000 años, cazaba caballos salvajes, los consumía con gusto y fabricaba ropa con sus pieles. En general, una historia estándar para la época, y lo único no estándar es por qué diablos el Homo longi, junto con todas las demás ramas paralelas del desarrollo humano, se extinguió, dejándonos solo a nosotros. Continuando con la historia de los antiguos humanos, hablemos del hallazgo quizás más romántico y conmovedor en Kenia. En el territorio de Kobifora, cerca del lago Turkana, se encontró la primera evidencia histórica de cómo los caminos de dos especies humanas se cruzaron, literalmente. En el camino hacia un abrevadero, se descubrieron huellas perpendiculares que conducen al mismo lugar, pero unas huellas pertenecen al Homo erectus, el hombre erguido y nuestro lejano antepasado, y las otras al Paranthropus boisei, que apareció hace poco más de 2 millones de años y poseía una cresta sagital, como los machos de gorila. Imaginen, hace 1,5 millones de años, dos especies humanas completamente diferentes, pero emparentadas, con una diferencia de, como máximo, un par de horas, visitaron el mismo abrevadero en el lago, y quizás incluso se encontraron y se saludaron. Lo único que los científicos no encontraron con certeza fueron rastros de lucha o interacción. Simplemente llegaron, hicieron sus cosas y se fueron. Una escena surrealista para el hombre moderno, pero durante millones de años, esto fue algo habitual. Asimismo, por todo Egipto, los arqueólogos encuentran montones de cocodrilos momificados, lo cual también es explicable, ya que de esta manera
Los sacerdotes egipcios, por así decirlo, encendían una vela al dios Sobek y pedían que intercediera por la cosecha. Pero lo que durante mucho tiempo fue inexplicable es de dónde sacaban los egipcios tantos cocodrilos. Se trata, por si no lo saben, de un depredador feroz, no un gatito. Atrapar un cocodrilo, y además intacto, es una tarea seria incluso para un cazador moderno. Pero nuevos hallazgos confirmaron que en Egipto se las arreglaban y existía toda una profesión de cazadores de cocodrilos, y los atrapaban de una manera que haría que a cualquier pescador se le encogiera el corazón, simplemente con un anzuelo en el que se ensartaba un pez entero. Tal artilugio se encontró en el estómago de uno de los cocodrilos momificados, y muchas cosas finalmente encajaron para los científicos. Sin embargo, los cazadores de cocodrilos no estaban tan extendidos. Más a menudo, los egipcios criaban cocodrilos desde pequeños en piscinas en los terrenos de los templos. De la naturaleza no se tomaban muchos, pero se pagaba por ellos sumas muy considerables. Al igual que a los historiadores que redactan los libros de texto, pues pronto les espera más trabajo. Habrá que reescribir otro capítulo, y esta vez se trata de los armenios. Durante milenios, desde los tiempos de Heródoto, se consideraba que los armenios eran descendientes de habitantes de los Balcanes que emigraron hacia el Cáucaso. Una nueva investigación de Levon Yepiskopoussian, que estudió el ADN tanto de los habitantes modernos de la región como de los antiguos armenios, llegó a la conclusión de que apenas hay coincidencias. En cambio, hay muchas coincidencias con pueblos de la antigüedad que vivieron en el Medio Oriente y el Cáucaso. Así que la patria de los armenios modernos no está tan lejos de su ubicación actual, y Heródoto, a quien siguen citando todos los libros de texto, muy probablemente estaba equivocado.